Hermanos, Dios nos continúe bendiciendo ricamente en esta preciosa mañana. Vamos a tener, hermanos, una breve exhortación de la palabra de Dios, esperando que sea de algún beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Siempre os digo, hermanos, realmente no soy un gran orador, no tengo un gran conocimiento, no soy quizás el que habla más bonito la palabra, pero esperamos que lo poco que podamos decir, hermanos, pueda ayudar, pueda exhortar, pueda llevarnos a mejorar. Y ojalá que estemos enfocados, hermanos, en eso, en que el mensaje central, no quizás en la persona, no quizás en los grandes dotes de comunicación, sino en lo que el Señor nos quiere enseñar. Le he puesto por título, hermanos, a esta exhortación, un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Hermanos, se supone que todo el que va a una escuela, que todo el niño que va a una escuela es porque quiere aprender a leer, porque quiere aprender a escribir. Y obviamente quiere graduarse, quiere llegar, qué sé yo, mínimo a un octavo, mínimo a un bachiller. El que va a la universidad igualmente también quiere hacerse, hermanos, de una profesión. Quiere hacerse médico, quiere hacerse ingeniero. El que va a una escuela técnica por lo mismo, quiere aprender alguna profesión técnica. El niño que va al play, hermanos, quiere ser pelotero, quiere ser igual a uno de esos grandes atletas. Igualmente nosotros, hermanos, los que estamos hoy aquí, hermanos, es por algo. Bautizados y no bautizados, hermanos, es obviamente porque queremos el perdón de pecados, es porque queremos la salvación, es porque queremos vivir por la eternidad con nuestro Padre Celestial. Yo creo que no necesariamente vienen aquí por acompañar a alguien, no creo que vienen obligados, no creo que vienen a escucharme a mí, no creo que la iglesia sea, por decirlo así, ¿cómo decirlo?, lo más entretenido. Hay cosas quizás en su casa que ustedes están más cómodos en su casa. Hay cosas que pudiesen ser más entretenidos quizás estando ustedes cómodamente en su casa. Pero muchos de nosotros hemos entendido el beneficio de estar aquí. Pero para lograr, hermanos, ese perdón de pecado, para lograr esa salvación, para lograr morar por la eternidad con nuestro Padre Celestial, tenemos esa condición indispensable, hermanos, que es vivir en santidad, que es vivir la santidad, hermanos. Y es necesario que nosotros lo entendamos y la hagamos nuestra, hermanos, en un mundo que cada día se hace más sucio, que cada día está más podrido. Y así como decía, hermanos, el hermano Enrique, pareciese, hermanos, algo tranquilo, pareciese algo que ni se ve ni se siente, hermanos, pero es mucho daño lo que se hace. La suciedad, la pudredumbre que hay, hermanos, en cuantas cosas. Es necesario que nosotros le pongamos atención, hermanos, y abracemos la santidad, hermanos. Así como lo decía el hermanos, en los niños, hermanos, en cosas quizás como tan simples como los muñequitos que le ponemos a los niños, es necesario que los cuidemos. En muñequitos, hermanos, en casi todos, hermanos, podemos ver donde introducen un elemento, por decirlo así, homosexual o de otra. En muñequitos donde son niños, hermanos, vemos cómo introducen ese elemento. Y si no le damos el cuidado necesario, hermanos, dentro de
Para el niño quizás va a crecer siendo normal. Cuando vayamos a ver, hermanos, es probable que Dios libre, hermanos, pero que no vaya por ese camino. Y es necesario, hermanos, que todo el que quiera alcanzar ese lugar, vivir por la eternidad, abracemos la santidad. Es una condición indispensable, hermanos. Vivir en santidad. Si queremos morar por la eternidad con nuestro Señor, es necesario que abracemos la santidad. Y en el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 12, versículo 14, muy conocido por todos nosotros, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. Nadie, hermanos. Y es necesario que nosotros nos enfoquemos y sepamos que esa condición es indispensable, que no hay puntos medios, hermanos. Que es necesario que busquemos la santidad. Y la Biblia, hermanos, y el Nuevo Testamento, hermanos, es un compendio, hermanos, de versos que nos exhortan y que nos llevan, hermanos, a vivir en santidad. A que nos alejemos, hermanos, de todo aquello sucio, todo aquello contaminado, hermanos, y que vivamos en santidad, hermanos. El libro de Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 en adelante, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y ahí me quiero parar brevemente, hermanos. No os conforméis. Muchas veces nosotros creo, hermanos, que nos conformamos. Muchas veces nos conformamos, hermanos. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. Y a veces nos conformamos porque entendemos que somos quizás un poquito mejores, estamos llevando una vida más en santidad, y nuestra comparación quizás son los pecadores, hermanos. Quizás son las personas que no conocen a Dios, hermanos, y no necesariamente debe ser. No debemos conformarnos y debemos, hermanos, poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Como hijos obedientes, hermanos, no debemos. Y sigue diciendo el 15, hermanos: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, hermanos. No en algunas, hermanos, no en la que me parece, no en la que me es más cómodo, sino en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo necesario, que hagamos el sacrificio necesario, hermanos, para vivir de una manera santa. La santidad, hermanos, es una obra en construcción, hermanos, es una obra en crecimiento que cada día debemos ir trabajando. No se logra de la noche a la mañana, no vamos a amanecer mañana siendo completamente santos, hermanos, de brazos cruzados, hermanos. Es una obra constante de negación, hermanos, a los deleites de este mundo, a las tentaciones que constantemente tenemos, y es necesario que hagamos esfuerzo, que seamos valientes, hermanos. Dice el 16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y sigue diciendo: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así debemos, hermanos, vivir, así debemos, hermanos, nosotros manejarnos en este mundo de tanta podredumbre, hermanos. Pero ¿qué tanto estamos, hermanos, viviendo en santidad? ¿Qué tanto estamos viviendo en santidad? ¿Qué tan santos realmente queremos ser, hermanos? ¿Es realmente una aspiración en nosotros, hermanos, la santidad? ¿Es realmente una aspiración llegar a vivir? Porque es probable, hermanos, que nos sintamos cómodos viviendo en ese 50-50, en ese 60-40, en esa... Aquí estamos bien, pero hay momentos que me salgo completamente. ¿Qué tanto, hermanos, queremos ser santos, hermanos? Señor, como decía ahorita, no nos va a aceptar así. Es necesario, hermanos, que no nos conformamos, hermanos. Que sigamos insistiendo, que seamos valientes. Y dice, hermanos, también en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, de la siguiente... lo leímos enseñar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra obra, hermanos. No podemos, hermanos, conformarnos. Dice también en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, hermanos, que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación. Es necesario, hermanos, que reconozcamos cómo estamos en pos de esa santidad. Yo reconozco, hermanos, que quizás no he sido lo suficientemente santo. Yo reconozco que quizás no he hecho el esfuerzo necesario en vivir la santidad. Yo reconozco, yo personalmente, hermanos, que quizás por momentos me he dejado vencer. Que no he tenido la compostura necesaria, hermanos. Y es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, sepa tener la compostura, sepa abrazarse del Señor, hermanos, y vivir en santidad, hermanos. Y vivir en santidad. Dice en 2 de Timoteo, hermanos, también. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice el 21 también, hermanos: así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento útil, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, hermanos. Es necesario, hermanos, que nos apartemos de todo pecado, de toda cosa pecaminosa, hermanos. Es necesario que nos apartemos de todo aquello que no nos acerca a Dios, hermanos. Amén. Y si queremos, hermanos, que el Señor nos use, y si queremos, hermanos, que el Señor, que tengamos comunión con el Señor, tenemos, hermanos, que estar clarísimos, hermanos. Tenemos que estar clarísimos, hermanos, de que hay cosas que no podemos hacer, de que hay cosas que no podemos ver, hermanos, y de que hay cosas que no podamos escuchar. Si queremos llegar a ese nivel de santidad, hermanos, es necesario que estemos clarísimos de que hay cosas que no podemos hacer, de que hay cosas que no podemos ver y de que hay cosas que no podemos escuchar, hermanos. Debemos hacer cosas que le convengan,
que vayan en pos de nuestra profesión como santos, hermanos. De personas que andan buscando la santidad, hermanos. Hay muchas cosas en la televisión, hay muchas cosas a través de las redes, hermanos, que no nos conviene ni ver ni escuchar, hermanos. Que nos separan, hermanos, que nos alejan de Dios. Debemos también tener la compostura a veces de alejarnos de personas que quizás no aportan a nuestra santidad. Y si nosotros quizás no tenemos la capacidad a veces de cuando estamos delante de ellos, hermanos, ser nosotros los que llevemos la batuta en el momento y dictar, hermanos, de qué se va a hablar y meter, hermanos, el tema de la salvación y predicarle a esas personas. Es necesario, hermanos, porque a veces dejamos que personas introduzcan sus temas. Lo que bueno sería que nosotros seríamos los que introduzcamos, hermanos, los temas. Que hablemos de salvación, que hablemos de santidad, hermanos. Amén. Y que podamos convencerlos a ellos, hermanos. Es necesario que nosotros, hermanos, podamos poner una pared, hermanos, entre el mundo y nosotros, entre lo contaminado, hermanos, y no nos dejemos llenar por todo aquello, hermanos. En el libro de Efesios, hermanos, también nos sigue exhortando. El libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículos 22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Aquí nos dice, hermanos, parte, si se quiere, de lo que debemos hacer, hermanos, para que haya santidad en nosotros. Y la Biblia nos sigue contando, hermanos, en muchos libros, cómo debemos vivir y qué cosas debemos quitar de nuestra vida, hermanos, para vivir en santidad. Debe ser, como decía, hermanos, un deseo de cada uno de nosotros vivir en santidad. Debemos buscar la santidad, debemos anhelar la santidad. Si es verdad que queremos vivir por la eternidad con nuestro Padre, es necesario que busquemos la santidad, que hagamos la santidad una en nosotros, hermanos. Es necesario, hermanos, que abracemos la santidad. Pero hay que hacer, como decía ahorita, hermanos, esfuerzo. Creo que en muchos de nosotros o en algunos de nosotros, hermanos, no estamos haciendo el esfuerzo necesario. Podemos hacer más, hermanos. Podemos hacer más y sé que lo vamos a lograr. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 14 dice: dice, segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Debemos hacer
con diligencia, hermanos, poner diligencia en todo lo que vamos a hacer para ser hallados sin manchas e irreprensibles, hermanos. Vamos a hacer todo lo que podamos. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, hermanos, para que el Señor nos encuentre limpios y sin mancha. Primera de Pedro, capítulo 3, 10 y 11 también nos dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gloria a Dios, hermanos. Yo no sé, hermanos, si nosotros seremos capaces de llegar al nivel de santidad que llegó el Señor Jesús. Podemos hacerlo. No sé si seremos capaces de llegar a ese nivel. Pero sí creo que podemos llegar a un nivel en el que el Señor, hermanos, se sienta agradable, hermanos, y esté contento con lo que hacemos. Que esté orgulloso, hermanos, de los hijos que tienen. Podemos llegar, hermanos, a ese nivel. No sé, dependerá de cada uno de nosotros qué tanto énfasis pongamos en nuestra vida espiritual, qué tanta separación pongamos, hermanos, a las cosas de este mundo. Pero es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, viva cada día más cerca, más consagrado, hermanos, más conectado a las cosas del Señor. Es necesario, hermanos, recordar y seguir exhortándonos, hermanos, seguir aportando a la santidad de otros también, hermanos. Seguir exhortando a la santidad de otros, seguir aportando a la santidad con comentarios, con exhortaciones, con consejos, hermanos. Qué bueno sería que siempre, hermanos, entre nosotros, aún entre nosotros, las conversaciones sean, las exhortaciones sean en pos de la santidad. En este mundo de tanta oscuridad, hermanos, es necesario que nosotros brillemos a través de la santidad. Vamos a atraer a muchos, hermanos, si vivimos de una manera santa. Muchos quizás, hermanos, no se acercan porque lamentablemente en muchos o en algunos, hermanos, no se ve diferencia entre el de fuera y el de dentro, hermanos, porque en algunas cosas parecemos iguales. Y es necesario que el de afuera reconozca que verdaderamente somos cristianos, que verdaderamente somos santos, que verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos. Que no haya nada malo de qué señalarnos, que no haya nada malo por las cuales criticarnos, hermanos, sino que tengan que reconocer que verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos. Sigamos insistiendo, hermanos, ya para concluir, en la santidad. Que no nos vayamos de aquí y pensemos que aquí es el momento en que sí reconozcamos, sino que en nuestras casas, que en nuestros lugares de trabajo, hermanos, podamos buscar la santidad. Que podamos alejarnos de aquellas cosas, de aquellos instrumentos, hermanos, que no aportan a nuestra santidad. Sea televisión, sea celular, sea programas. Que nosotros podamos conectarnos con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Constante, hermanos. Constantemente, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Tomémonos la santidad serio, hermanos. Muy serio, hermanos. Enfoquémonos en cumplir, en ser cada día más santo, hermanos. Dios nos bendiga grandemente.